El golpe sonó como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mi pecho. Fue seco, conciso, una palmada que no se mezcló con la música ni con las risas. Cortó el aire y dejó un espacio donde antes había calor. Sentí la mejilla arder, el olvido instantáneo de la receta que tenía en la cabeza y un sabor metálico en la boca que no era solo del vino. Miré a mi mano y vi el reflejo de las luces del árbol de Navidad. Todo parecía titilar de forma absurda, como si el salón se hubiera quedado funcionando en modo vacío. En ese segundo, una búsqueda automática nació dentro de mí. Busqué a Marco. Su rostro me devolvió el paisaje más inesperado, inmóvil, con la bebida en la mano, sin moverse para sostenerme, sin abrir la boca para decir algo que me defendiera. El silencio de él sonó más fuerte que la bofetada. Fueron años incrustados en 20 segundos. Por 15 años había aprendido a traducir silencios y a soñar que la paz era el mismo que el respeto. Me equivoqué. Aquella noche supe, con una claridad que no admite vuelta atrás, que no era una sola bofetada la que me habían dado. Fue la distancia de mi marido la que me pegó de verdad. Me llamo Ana Clara. Tengo 40 años. Esta es la historia de cómo un solo gesto, la palma de la mano de mi suegra, doña Vera, marcó un punto de no retorno en mi vida. No está aquí para dar lástima ni para alimentar morbo. La cuento para que se entienda por qué, cuando ocurre la violencia dentro de los vínculos, no es solo el acto. Son años de pequeñas violencias, de concesiones, de excusas que se amontonan hasta que ya no caben más. Marco y yo nos conocimos jóvenes. Él tenía esa sonrisa fácil que daba confianza, y a mí me gustó su modo de abrazar que parecía frenético pero tierno. Nos casamos con la ilusión de construir algo propio. La casa en la que vivíamos era en realidad mi casa desde antes, una propiedad que recibí por una herencia, un piso que mis padres habían dejado pensado para mí. Cuando lo compramos, todavía recuerdo la sensación de alivio y orgullo. Decir "es nuestra" me llenaba. No tardó en aparecer la sombra, comentarios sobre cómo la he conseguido, insinuaciones sobre que yo controlaba el dinero, frases que empezaban como broma y terminaban minando mis certezas. Doña Vera lo hacía con esa sonrisa contenida que se cree neutral, pero que perfora. Al principio eran migajas, un comentario sobre mi manera de poner la mesa, un chiste sobre mi familia, poca cosa, una pregunta constante sobre por qué decorábamos un cuarto de cierta manera. Luego vinieron las intromisiones disfrazadas de ayuda, visitas no anunciadas, críticas abiertas a mis decisiones, y esa manera suya de poner la palabra "te lo digo por tu bien", justo antes de afirmar algo que me desautorizaba. Marco las minimizaba. Decía que tu madre es así, que hay que tener paciencia, que no pasa nada. Y yo quise creer. Empecé a creer que el precio de mantener el aire en calma era aguantar pequeñas puñaladas sin decir nada. Con el tiempo, esas punzadas pasaron de ser acusaciones discretas a un control más directo. Comentarios sobre mis amigas, supervisión sobre los invitados, preguntas sobre qué cenábamos y con quién. Me convertí en alguien que planeaba defensas en silencio y que respiraba con cuidado para no despertar más críticas. Me sorprendí a mí misma justificando intromisiones, diciendo que lo importante era la familia, que las cosas se pueden solucionar. Me explicaba racionalmente que nadie hace daño si lo dice con buenos modales. Me convencía. Pero cada concesión era un ladrillo en un muro que me separaba de mi propia voz. La mañana de la cena de Navidad me sentía extrañamente nerviosa. Quise que todo saliera bien. Había preparado una receta que mi abuela enseñó. Quería que el salón oliera a pan recién hecho, a naranja y canela, no a tensiones. Invité a Roberto y a Gloria, que eran del lado de Marco y traían la voz de la familia. Invité también a Fernanda, que conocía historias antiguas del clan y que, sin saberlo, sería más tarde una voz que confirmaría patrones. Livia, la hermana de Marco, dijo que vendría una hora después para evitar encontronazos. Siempre ha sido la que pone paños fríos cuando las llamas se calientan. Mientras colocaba los platos, recuerdo fragmentos. La servilleta con el bordado que me regaló mi abuela, la bandeja con el pavo, la música suave. Mi corazón latía con la lentitud de quien intenta no pensar en lo que podría salir mal.
Ellos llegaron con regalos envueltos y conversaciones que al principio rozaban la superficie. Dona Vera entró con un vestido que le gustaba mostrar, como si todo fuera una escena y ella la actriz principal. No hubo abrazos matinales. Su mirada iba y venía entre la casa, mi decoración, y esas cosas que una suegra juzga como si fueran parte de un examen. Las primeras señales fueron pequeñas. Un comentario sobre el mantel. ¿Esto lo has comprado tú sola? No parece de buena calidad. Una risa enclavada cuando expliqué que había usado parte de mi herencia para arreglar el baño. Un tono de voz que convertía la palabra herencia en reproche. Marco dijo algo. Deja a mi madre tranquila, Ana. Y yo sonreí forzada. En una mesa donde había vino y comida y abundancia, las palabras pequeñas se convirtieron en armas que nadie quería nombrar. Livia intentó mediar cuando el comentario subió de tono. «Mamá, no empieces ahora», le dijo con ese timbre de cansancio que sale de los que han visto muchas discusiones repetirse. Dona Vera respondió con una broma que tenía filo. Insinuó que yo no era de la familia, en un sentido más profundo, que ciertas cosas no se heredan por contrato, sino por sangre. La noche fue transcurriendo con esas punzadas. Cuando alguien dice «no pasa nada», yo me iba llenando de algo que sí pasaba. El alcohol hizo su trabajo, emborronó el juicio y tensó la lengua. Un comentario sobre mi manera de educar a mis sobrinos, demasiada permisividad, fue seguido por una mirada de Marco que, otra vez, elegía cerrar la boca. Sentí una rabia que reconocí como antigua. No era solo por lo que se decía, sino por la complicidad del silencio. Intenté hablar, pedir que bajáramos el tono, recordar que era Navidad. Mi voz tembló un poco y en ese pequeño temblor me vi infantilizada frente a mi propia familia. La bofetada vino sin anuncio. Fue una palma, rápida, que llegó a mi mejilla con la fuerza de las palabras que ella no había podido decir antes. No voy a describir la sangre con detalle, no necesito hacerlo para que entiendas el impacto. Lo suficiente. El labio me ardió, un hilo de calor que me recordó que mi cuerpo había sido tocado de manera que no consentí. La sala entera se paralizó. Los cubiertos parecieron congelarse a medio movimiento. Roberto abrió la boca y no supo qué decir. Gloria dejó la servilleta a medio doblar. Fernanda, sentada con la taza en la mano, apretó la mandíbula. Y ahí, en el silencio que se extendió como un velo, miré a Marco buscando algo que salvara la escena. Lo que encontré fue una estatua con la cara de alguien que piensa que su inmovilidad es prudencia. No dijo nada. Para mí, el silencio de Marco fue más sonoro que la bofetada. En la torcida lógica íntima que había construido en años de justificar, un marido que no defiende es una puerta que se cierra. Fue en ese instante cuando comprendí que la relación que había conocido hasta entonces se ofrecía a seguir así, yo herida y todo lo demás intacto. No sabía si me temblaba la pierna, la boca o la paciencia, si sabía que algo se rompía y que no sería una reparación cosmética la que lo arreglaría. Me levanté, mis manos buscaron el mantel como si fuese un punto de apoyo. Mi voz salió más clara de lo que esperaba. Ordené que se marcharan. No fue un grito, fue una frase con filo, como quien pone un interruptor. «Fuera de mi casa», dije. Hubo incredulidad, un reguero de explicaciones empezando a formarse. Doña Vera, sin perder la compostura, intentó decir que había sido un incidente, que había bebido, que me quería. Roberto tanteó con buenas maneras una defensa que no me importaba. Fue entonces cuando actué con algo que nunca antes hice. Insistí, exigí, no permití descorresponderse hacia la diplomacia. Les pedí a todos que recogieran sus cosas y se fueran esa misma noche. La salida fue tensa. Nadie quería mirarme. Nadie quería que la imagen de la escena quedara grabada. Pack de cajas envuelto en silencios, abrazos que no se concretaron. Marco siguió sin intervenir. Antes de salir, doña Vera dijo algo que todavía recuerdo por su sutileza. «Estás exagerando, Ana. Estas cosas pasan entre mujeres». Y aunque su tono intentó presentarlo como consuelo, no era más que un intento de minimizar lo sucedido. Me quedé con mi puerta cerrada y con los sonidos de la calle filtrados por la ventana. Coches, risas de vecinos.
el mundo continuando su ritmo indiferente. Esa noche fui consciente de la soledad de quien necesita recomponer su interior. Me miré al espejo y vi a una mujer con los ojos enrojecidos, con el labio inflamada, con la camiseta manchada de salsa. Adentro había 90 minutos de recuerdos que cobraban volumen, todas las veces que me enseñé a callar, todas las veces que dije, no pasa nada, para no empeorar la situación. Sentí una rabia que no era teatral, era vívida. Sentí también una claridad paralela. No podía volver a tener la misma vida con el hombre que había elegido compartirla. Llamé a Juliana. Su voz apareció al otro lado como un puente. ¿Estás bien? Dime dónde estoy y voy para allá. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba esa voz hasta que la tuve. Le expliqué entre sollozos contenidos, repasando solo lo esencial. No quería convertirla en una carga, pero necesitaba compañía. Juliana llegó con una chaqueta y una bolsa con té. No había juicios en sus manos, solo compañía. Cuando colgué, supe que necesitaba pruebas, no para vengarme, sino para que quedara constancia de lo que había ocurrido. Saqué el móvil con manos que temblaban y tomé fotos del labio, de mi piel. No quiero que parezca que fue un acto automático. Hubo resistencia a convertir el dolor en documentación, pero también una voz lógica en mí que decía, si no hay registro, los hechos se diluyen. Al día siguiente llegaron mensajes. Fernanda escribió, lo vi venir desde hace tiempo. Si quieres hablar, estoy aquí. Su texto era directo, no compasivo. Confirmaba un patrón. Hubo también llamadas que intentaron mover la escena hacia la costumbre. No hagáis algo drástico. Es Navidad, todo se arregla. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Aquella inercia de perdón fácil se disolvió frente a la evidencia de que mi marido no me había defendido. Esa ausencia no era un detalle, era la medida de nuestra relación. Dona Vera vino al día siguiente a la puerta. Tocó el timbre como si fuese a ofrecer galletas. Yo abrí con energía contenida. Ella llevó en la mano una bolsita pequeña y una cara que pedía comprensión. Ana, cariño, lo siento mucho, no quise. Su disculpa venía envuelta de explicaciones y de esa costumbre suya de intentar negociar el afecto. Respondí con calma. Con voz baja le dije que no quería disculpas con condiciones, que no aceptaría manipulación. No fue vindicativo, fue firme. Le pedí que respetara mi casa y mis límites. Ella intentó penetrar en mi relato con versiones que la ponían a ella en el papel de víctima. Me siento mal. No puedo creer que lo que hace sea esto. No quise entrar en su teatro. Me limité a pedir que se fuera. Le cerré la puerta con la sensación de haber puesto una protección que no existía hasta entonces. Livia fue la primera persona de la familia que llamó sin rodeos. ¿Estás sola?, preguntó. Le dije que por ahora sí, pero que Juliana venía. Al rato tocó el timbre y entró con una bolsa que traía cosas prácticas, una manta, una caja con té y un libro. No venía a tomar partido en público, venía a sostener. Esto no está bien, dijo, y no añadió nada más que le quitara sentido a su afirmación. Su presencia fue un bálsamo inesperado. Hubo un abrazo largo, sin preguntas incisivas. Mientras estábamos en el sofá, con la manta por encima, escuché a Livia relatar, con voz baja, pequeñas escenas que confirmaban lo que había vivido. Silencios de Marco, indirectas de Dona Vera, maneras de invalidar mis decisiones. No inventó nada, confirmó patrones que yo ya sentía. Te he visto aguantar mucho, dijo, y no es culpa tuya. Fueron palabras simples y poderosas. Esa noche cerré la casa con llave y abrí un cuaderno. Escribí una lista. Lo que no quiero. Fue un ejercicio que me hizo sentir mano firme. Apunté, no más silencio que me humille, no más visitas que no respeten mis horarios, no más chistes que me conviertan en la broma. También escribí lo que quiero, un mínimo, respeto, reciprocidad, que mi voz tenga peso. Anoté, con la prosa temblorosa de quien intenta ponerse en pie, que había llegado el momento de actuar de forma práctica. No daría lecciones a nadie, ni planeaba humillar a quien había sido mi madre política. Solo necesitaba proteger mi vida. Al meter las notas en el cajón, pensé en cómo dar el siguiente paso. Pensé en la abogada que una amiga me había recomendado hacía meses, la doctora Marina Santos.
Había evitado llamarla porque la idea de mover papeles me parecía fría frente al dolor. Pero aquella noche, con el labio todavía hinchado y la casa con olor a té, entendí que documentar no era solo burocracia, era proteger la posibilidad de reconstrucción. No tenía la intención de luchar en público por espectáculo. Quería que mis decisiones estuvieran respaldadas por una seguridad profesional. No deseaba que el procedimiento se convirtiese en una venganza, sino en un acto de cuidado. En el móvil repasé mensajes antiguos. Encontré un SMS de Fernanda que decía: «No te calles, Ana. Yo te creo». Mensaje recreación. Guardé esa nota en una carpeta llamada Pruebas. Recogí también fotos de la cena, capturas de conversaciones donde se veían pequeñas tensiones. No imaginaba que todo eso sería más tarde una caja de memoria que me sostendría, pero ya empezaba a ver su utilidad. La protección necesita testigos, imágenes, palabras, no para exhibir, sino para que si vuelves a dudar del propio recuerdo, haya algo que te lo recuerde. Al día siguiente, Marco se fue de casa con una maleta. No fue una explosión teatral, fue una decisión que se dio en la rutina gris de una mañana. Me dijo algo como: «Necesito tiempo», y dejó la puerta con cuidado, sin mirar mis ojos. No gritamos, no hicimos reconciliaciones a medias. Fue una despedida con plomo, sin respuestas. En la calle, la ciudad seguía con sus sonidos habituales, y yo entendí que mi vida había cambiado de modo irreversible. Su marcha no me alivió ni me destruyó, me dejó con la responsabilidad de lo que yo decidiría ahora. No lo voy a negar, hubo miedo a la soledad burocratizada, a enfrentarse a pasos legales, al desgaste de una pelea que quizá no tendría final claro. Pero también sentí una libertad incipiente, la posibilidad de nombrar mi vida con términos que no fueran la tolerancia como virtud. Me di cuenta de que amarse no es egoísmo, es preservación del alma. Esa noche, después de dejar todo en calma momentánea, marqué el número de la doctora Marina. Sentí que llamarla no era una rendición, sino una afirmación. Antes de que sonara su voz del otro lado, tomé aire y cerré la puerta de casa. Afuera, la calle olía a humedad. Dentro, en la mesa quedaron restos de una cena que ya no iba a repetirse de la misma manera. Saqué la libreta con la lista de lo que quiero y la miré de nuevo. Sabía que el camino no sería recto ni exento de dolor, pero también supe que no iba a volver a aceptar que me callaran. Si esta historia te resuena, suscríbete al canal. Aquí comparto relatos reales para que nadie se sienta sola en lo que decide enfrentar. Llamé a la abogada y dejé el mensaje. Esperé a que me devolviera la llamada con la sensación de quien asoma la cabeza antes de saltar, acelerada, alerta, pero determinada. Mientras esperaba, repasé mentalmente las conversaciones que tendría que contar: la cena, la bofetada, la inacción de Marco. No quise dramatizar, quería claridad. Hice una lista mental de testigos: Livia, Juliana, Fernanda, los invitados de esa noche. También anoté que tenía fotos y capturas de pantalla. La llamada de Marina llegó al mediodía siguiente. Su voz fue profesional, sin aspereza. Me pidió que fuera con calma y que le contara los hechos de forma ordenada. Le expliqué lo ocurrido, sin adornos, sin teatralidades. Ella me dijo lo que esperaba: que documentara todo, que guardara los mensajes y las fotos, que pidiera a los testigos que hicieran declaraciones si podían. No voy a reproducir sus instrucciones legales aquí, no doy recetas. Solo diré que sentí alivio al escuchar a alguien nombrar pasos concretos. La burocracia, me pareció, es una forma de ordenar el caos para que la vulnerabilidad no sea explotación. Aquella tarde vino a casa la primera conversación larga con Marco. No fue un intercambio brusco, fue una suma de silencios que fueron proferidos. Él intentó justificar su inmovilidad con pequeñas defensas: el miedo a empeorar la escena, la culpa difusa, la confusión entre prudencia y complicidad. Le dije lo que pensaba, que su inacción había sido una elección y que las elecciones tienen consecuencias. No hablamos de enmiendas posibles, hablé de lo que necesitaba para seguir: protección, respeto, reconocimiento de lo que había sucedido. No bajé la voz. Él recogió sus cosas y volvió a decir: necesito tiempo. Su tiempo se convirtió en un paisaje por explorar, donde yo no quería ser rehén. Esa noche quedé sola otra vez, pero sentí algo distinto. La soledad ya no me asfixiaba tanto, tenía un propósito.
Empecé a imaginar la casa redecorada según mis sentidos, no según las opiniones de una suegra que no respetaba límites. Me vi trabajando, retomando proyectos que había pospuesto. Recordé las clases de acuarela que dejé por falta de tiempo y pensé en la posibilidad de volver. Fue la primera vez en mucho tiempo que la palabra mañana sonó a posibilidad y no a deber. Dejé el cuaderno abierto esa noche, con la lista a medio escribir. Tenía muchos miedos, sí, pero la acción ya se había puesto en marcha. Había llamado a la abogada, había documentado los hechos, había tenido pruebas y testigos que me respaldaban, y sobre todo, había dicho no de forma clara por primera vez. Cerré las persianas y antes de apagar la luz, pensé en algo que no me había permitido imaginar: que alguien puede decidir sobrevivir y renacer, y que el primer acto de ese renacer es darse permiso para exigirse dignidad. Al día siguiente, mientras me preparaba un café, vi un mensaje en mi móvil que no esperaba, un nombre que no había marcado en semanas: Fernanda. Y su texto era sencillo: si necesitas que confirme lo que pasó, yo lo hago, no tienes que hacerlo sola. Sentí que no era un gesto heroico, sino una cuerda tendida en el momento justo. Guardé el mensaje y respondí agradecida. Ese pequeño respaldo fue como una pequeña llama, que no apaga la tormenta, pero que evita que te sientas en medio de la noche sin faro. Aún no sé cómo terminará todo. Lo que sí sé con toda certeza es que en esa puerta cerrada, en ese silencio que antes fue sometimiento, comenzó algo que tiene que ver con mi regreso a mí misma. Nunca más voy a confundir la tolerancia con el amor propio. Y fue esa noche, la noche del golpe, de la inmovilidad, de la decisión, la que me enseñó que a veces el final de algo es simplemente el inicio de otra vida. Por ahora, tengo que preparar papeles, hablar con más gente que me respalde y decidir los límites que voy a sostener. Hay llamadas que hacer, conversaciones difíciles que admitir y, sobre todo, una casa que empezaré a habitar de otra manera. Cerré el cajón con las fotos y las notas dentro. Puse la libreta sobre la mesa y respiré. Afuera, la ciudad seguía su marcha. Adentro, la casa empezaba a transformarse en un lugar que me pertenecería de verdad. A la mañana siguiente, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire frío de diciembre. Fue un acto pequeño y casi ritual. Abrir, dejar que la luz iluminara otras cosas además de la mesa rota en un silencio de familia. Me preparé un café con manos más firmes de lo que me había sentido la noche anterior, como si la rutina fuera un tablero donde empezar a mover fichas. En las horas que siguieron, se fue dibujando una agenda nueva, una que no existía hasta la bofetada. Citas, llamadas, decisiones prácticas que antes dejaba en manos de otros. La doctora Marina vino a verme a la semana del incidente. No era una visita formal ni cálida. Era la llegada de alguien que trae papeles y palabras con filo de utilidad. Nos instalamos en la cocina, con la libreta que ya llamaba Pruebas desplegada en la mesa, y le fui contando, una vez más, la secuencia de esa noche sin adornos. Ella escuchó, asintió y me hizo preguntas que yo no había pensado en voz alta. ¿Quién más escribió algo esa noche? ¿Guardaste fotos? ¿Te llegó algún mensaje pidiendo que lo dejases así? Sus preguntas no eran inquisición, eran herramientas. Me explicó, en términos simples, sin tecnicismos que me abrumaran, las opciones que existen en casos como el mío y las pruebas que suelen ser relevantes: testigos, mensajes, fotos. No me dijo, haz esto y ganarás. Repetía con la calma de quien sabe que los pasos legales no son pasos de héroe sino de orden. Organiza lo que tengas, conserva los mensajes. Si necesitas, nos sentamos y redactamos declaraciones. Y sobre todo, hazlo porque tú mereces que quede constancia. Sentí que cada indicación técnica era un permiso para actuar sin culpa, una autorización profesional para no normalizar lo que había ocurrido. Hicimos un plan simple. No era una lista de venganza, era un cuadro de protección. Consolidar pruebas, hablar con testigos para que recordaran lo ocurrido si algún día hiciera falta, iniciar una separación de hecho para delimitar la vida que iba a quedar compartida y la que no.
Marina sugirió guardar copia de todo en varios sitios, el móvil, un correo con confidencialidad, y me ofreció acompañarme en las primeras gestiones. Su presencia me dio estructura, sus palabras, el colchón donde mi decisión no parecía imprudente. Llamé a Livia y quedamos en un café. Ella llegó con una expresión decidida y una bolsa con pan recién hecho. Su gesto fue como una alianza sin fanfarrias. Hablamos largo. Ella me contó episodios que yo imaginaba y que ahora sonaban menos como exageraciones. La manera en que mi suegra comentaba decisiones de forma diminuta, las burlas que se disfrazaban de humor, la tendencia a menospreciar mujeres que no compartían exactamente su código. Lo vi venir, me dijo en un momento, pero nunca pensé que llegaría a eso. No hubo arrepentimiento teatral, solo claridad en su voz. Lo siento que hayas tenido que pasar esto sola. Me ofreció además algo que en ese momento fue tan práctico como emotivo, la posibilidad de acompañarme a declarar lo que recordara si llegara el momento. Fernanda, la ex de Marco, apareció como una voz incómodamente necesaria. No fue una sorpresa que ella supiera cosas. Su historia con Marco y la familia le había dado acceso a dinámicas que ahora confirmaban lo que yo empezaba a entender como patrón. Hablamos por teléfono primero. Sus palabras fueron directas. Nunca me parecía una mujer que aguantara tanto, Ana. Si necesitas testificar, lo hago. Acordamos que escribiría un breve recuento de lo que recordaba sobre el trato general, no sobre lo que pasó esa noche exclusivamente, sino sobre las microcopeas que forman un todo. Ella me mandó un mensaje que guardé en la carpeta de pruebas. Si te sirve, cuento lo que he visto. No mereces que te minimicen. Mensaje recreado. Empecé también a ir a terapia. Abrí el calendario con la misma prosa racional que había usado para desplazar papeles y al día siguiente entré en la consulta de Marta, psicóloga, con el corazón en el bolsillo y la libreta en la mano. Marta no buscó emociones rápidas. Me preguntó por mis recursos, por mis límites, por los momentos en que había decidido callar. Las primeras sesiones fueron de contabilidad emocional, desglosar cada vez que había aceptado un agravio, nombrar la emoción y el precio que había tenido pagar por ella. Fue duro y al mismo tiempo clarificador. En una de esas sesiones dije en voz alta algo que resonó y que desde entonces no he dejado de repetir. Me educaron para no incomodar. Marta me pidió que lo repitiera hasta que pudiera oírlo como una observación y no como una culpa. Aprendí a mirar mi historial sin justificarlo y sin defenderlo. A entender que aceptar microviolencias fue una estrategia de supervivencia, no un defecto moral. La audiencia de conciliación fue una experiencia gris y a la vez cristalina. No voy a entrar en tecnicismos legales. Diré que fue un acto formal donde se intentó ordenar lo que ya habíamos empezado, delimitar bienes, reconocer la separación y, en la medida de lo posible, acordar términos que nos permitieran seguir. Estuve acompañada por Marina y por Livia, que vino a mi lado con una pequeña mirada que decía: no entres sola. Fernanda redactó una nota que quedó en la carpeta de Marina y Juliana me envió un mensaje de apoyo que guardé en la misma carpeta. En la sala, Marco habló con menos palabras que excusas. Yo hablé con la precisión de quien no quería teatralidad, sino límites. El hecho de verbalizar mi decisión, de ofrecer pruebas y de pedir que quedaran registradas, transformó el dolor en un acto con forma. La separación se volvió concreta. El proceso en sí no fue una película de justicia inmediata. Hubo trámites, tiempos, revisiones, hubo momentos de cansancio y tardes en las que tuve que recordar para qué había empezado todo esto. Pero hubo también avances. En una de las reuniones se acordó que la casa seguiría siendo mi espacio por la titularidad de la herencia, y eso mitigó el miedo a comenzar otra vez desde cero. No todo lo que pedí fue concedido de inmediato. En ocasiones hubo negociaciones y en otras pequeñas concesiones mutuas para no eternizar un conflicto.
Marina fue explícita en mantener la línea de que mi objetivo era protección y no espectáculo, y esa pauta me dio control operativo. Durante los meses siguientes, la reconstrucción empezó en gestos humildes. Renové cortinas, pinté una pared de azul profundo, el mismo azul que había visto en una acuarela que guardaba en la memoria. Compré una lámpara pequeña con una luz que no fuera cálida en exceso. Quería una luz clara, capaz de mostrar las cosas tal y como eran. Me inscribí en un curso de acuarela los sábados por la mañana y en la primera clase, con las manos manchadas de pigmento, sentí una alegría simple que no parecía traicionar el pasado, sino ocupar un espacio que nunca había permitido. Salí menos para agradar a otros y más para encontrarme. Citas con amigas, paseos sola por el barrio, tardes en bibliotecas. En algunas de esas salidas acepté que alguien me invitara a cenar, y en otras disfruté de la soledad sin sentirla como abandono. Reparé en detalles que antes eran ruido: la textura de la madera de la mesa, el olor a jabón de la cocina, la luz del atardecer en la habitación. Empecé a cocinar por el gusto de probar recetas nuevas, no por la necesidad de que alguien las aprobara. Fue un proceso lento y en ocasiones contradictorio. El cuerpo responde antes que la mente, y el corazón se cansa, pero había un movimiento de reposición que no se detenía. Las conversaciones con Marco se volvieron esporádicas y civiles. En una ocasión me escribió un correo que guardé en un cajón y que no abrí por semanas. Cuando finalmente lo abrí, decía algo que no pretendía redimirlo, pero era honesto en su pequeñez. Pedía perdón intentando explicar que su inmovilidad había sido producto de miedos aprendidos. «No quiero que pienses que no me importa», escribía. Le respondí con la medida de quien ha decidido no dejarse arrastrar por la culpa ajena. Agradecí su honestidad y confirmé que mis límites no eran negociables. Escribí también que la terapia podía ser un buen camino para quien quisiera cambiar patrones, sin ofrecer consuelo fácil ni cobrar culpabilidades. Él respondió diciendo que empezaría a verse con un profesional. Guardé esa nota. La coloqué en un cajón donde colocaría, más adelante, la carta que cerraría ese capítulo. Hubo entrevistas, llamadas y algunas conversaciones difíciles con personas de la familia que no tomaron partido. Algunas me llamaron para pedirme que evitara la exposición pública, otras para ofrecer su apoyo. Aprendí a decir gracias y luego a marcar la distancia con cortesía. Fueron lecciones sutiles pero necesarias. No se trata de quemar puentes por principio, sino de no permitir que te atropellen mientras construyes el tuyo propio. La presencia de Juliana fue constante. Ella, con su manera franca sin teatralidad, fue quien me animó a volver a pintar. «No es un hobby», me dijo una tarde en su casa. «Es una forma de hablar sin pedir permiso». Pintamos juntas un cuadro que coloqué en la entrada de la casa. Cuando alguien entra ahora, lo primero que ven son colores que no pertenecen a nadie más que a mí. Juliana también fue práctica. Una noche me ayudó a montar un archivo con los documentos escaneados y a poner contraseñas en carpetas que valían como protección. Esa noche reímos como ruidosas conspiradoras, mientras organizábamos lo que ya no podía desorganizarse. Con el tiempo llegaron las pequeñas victorias. No eran estruendosas. Una conversación tranquila con alguien que antes me criticaba. Una noche sin sobresaltos. Una negociación con Marco sobre cosas que no implicaran revisitar el dolor. Decidí que mi casa sería un sitio de tranquilidad, y si alguien no podía respetarlo, no tendría cabida. Me sorprendió lo liberador que fue poner límites simples. No visitas sin aviso, respeto a los horarios y una petición clara de no trivializar lo que me había sucedido. Pedí lo elemental, y por primera vez me sentí legítima al hacerlo. En el trabajo, algunos compañeros supieron de la situación y otros no. Aproveché para establecer una nueva rutina laboral, la cual me permitió construir una independencia económica más palpable, no porque antes no la tuviera, sino porque ahora la veía como una herramienta de autonomía real. Empecé a aceptar más proyectos por mí, sin buscar siempre el permiso de nadie. En una de las sesiones de terapia, Marta me propuso algo que al principio me pareció modesto, pero que resultó transformador.
Escribir una carta dirigida a la versión de mí que había callado durante años. Era una carta que no debía enviarse a nadie, sino leerse en voz alta en la consulta. La escribí con manos que temblaban de honestidad. En ella decía, entre otras cosas: te debo disculpas por tantas renuncias silenciosas. Te ofrezco ahora respeto, espacio y permiso para equivocarte. La leí y lloré, pero no como quien se desploma, sino como quien se limpia. Fue un acto íntimo de reparación. La audiencia final de divorcio fue menos terrible de lo que imaginé. No porque el litigio fuera amable, sino porque tras meses de orden práctico y acompañamiento, yo ya había rehecho parte de mi paisaje interno. El acuerdo recogió la titularidad de la vivienda a mi favor por el origen de la herencia y dejó otras cuestiones resueltas con la moderación propia de quien no busca liquidaciones dramáticas. No doy detalles porque no es el punto de esta historia. La relevancia fue que el proceso tuvo un final administrativo que me permitió seguir adelante con la casa a mi nombre. Salí de allí con una mezcla de cansancio y una sensación de alivio seco, como un vaso que por fin se ha vaciado. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción práctica y de sorpresas pequeñas. Una vecina me trajo rosas en señal de apoyo. Una puerta nueva para el dormitorio llegó pintada en el azul que había elegido. Mi madre me visitó y trajo una receta que nos hizo reír. Livia me invitó a su casa y hablamos sin prisa, como si estuviéramos tocando de nuevo una cuerda que hace tiempo se había desafinado. Hubo también momentos de ira que me tomaron desprevenidas. Aparecían como ráfagas. Ver una foto antigua donde todo parecía normal. Escuchar una canción que se había reproducido la noche de la cena. Recibir una notificación con el nombre de Marco. En terapia aprendí a identificar esas ráfagas y a darles nombre. Rabia, duelo, frustración, traición. Aprendí técnicas para no dejar que la rabia me consuma, pero tampoco para hacerme culpable por sentirla. Fue un aprendizaje de tacto interno. Una de las cosas que me ayudó a sostenerme fue el modo en que empecé a narrar mi propio día a día. Abrí un diario con la regla simple de escribir 3 cosas que había hecho por mí cada día. Al principio fueron gestos pequeños. Tomé un baño caliente, llamé a una amiga, regué la planta que había sobrevivido años a mi olvido. Con el tiempo esas notas se ampliaron. Terminé una pintura, hice una presentación en el trabajo, fui a una clase de yoga. Escribir me permitió ver el progreso cuando la memoria quería negarlo. Pasaron tiempos en los que la familia de Marco aún intentó reintroducir versiones que minimizaran el evento. Recibí mensajes que buscaban la reconciliación fácil o la normalización del escándalo. ¿Fue un incidente? Tenéis que arreglarlo por la familia. A algunos respondí. Otros dejé sin contestar. Aprendí que no tengo la obligación de educar a quien no quiere aprender. Y en otras ocasiones, personas que esperaban que continuara en silencio se mostraron agradecidas a ver que alguien ponía límites. Me escribió una vecina: gracias por mostrar que no hay que soportar. Le respondí agradecida y guardé ese mensaje como recuerdo de que mi elección podía resonar. Hubo una carta que marcó un final simbólico. Un día, sin aviso, me llegó un sobre con la letra de Marco. Lo dejé en la mesa durante semanas. Tenía la sensación de que abrirlo sería permitir otra mirada a la herida. Al final lo abrí con la calma de quien ya no busca vindicaciones. En la carta me pedía perdón y decía que había empezado terapia, sin pretensiones de que eso fuera excusa, sino como constatación de un proceso. Era una disculpa contenedora, personal y sobria. Siento no haberte defendido. Lo lamento. Trabajo para entender mis miedos. No busqué en ese texto la redención del otro, sino la constatación de que alguien había asumido una tarea. Puse la carta en un cajón después de leerla y acto seguido cerré el cajón. Fue un gesto simbólico. Aceptar la veracidad de la disculpa y al mismo tiempo no hacerla el centro de mi reparación. La carta no cambió lo que pasó, pero sirvió como cierre para una parte concreta de la historia. La casa, con el tiempo, se fue transformando en un lugar que habla de mí. Hay espacios para amigos, un rincón de pintura con pinceles y acuarelas,
una estantería con libros que ni siquiera había desempacado antes, y una mesa donde ahora se sirven cenas que no son espectáculos de aprobación, sino celebraciones simples. Invité a Juliana y a Livia a una cena deliciosa de platos sencillos. Había risas y charlas, y en un momento levanté la copa y dije algo que no pensé que diría tan pronto. Brindo por la dignidad, por cuidar de nosotras. Nadie respondió con solemnidad. La copa sonó y la noche continuó en su curso cálido. Quiero decir algo que siento con fuerza. No fue una línea recta. Recuperarse no es un triunfo de voluntad pura, es un tejido de decisiones pequeñas, de apoyos constantes, de profesionales que te sostienen y de la propia paciencia. Tuve días malos, retrocesos, momentos en los que tuve ganas de desaparecer, pero también tuve la constancia de quienes se mantuvieron a mi lado y la firmeza de mis propias elecciones. Aprendí a pedir ayuda sin vergüenza, y a que pedir ayuda no es renunciar a la autonomía, sino ejercerla. En ocasiones me preguntan, ¿por qué no te marchaste antes? No siempre hay una respuesta sencilla. A veces la gente no ve las microagresiones, a veces uno está atrapado en roles aprendidos, a veces el temor a romper lo conocido es más grande que la voluntad de cambiar. Yo misma busqué, durante años, salvar la paz y la imagen de familia, hasta que la bofetada puso en evidencia que ese precio era demasiado alto. No quiero juzgar a quienes permanecen. Sé lo complejo que es. Solo quiero decir que elegir dejar no es una capitulación, sino una defensa, y que está bien que cada quien decida cuándo y cómo actuar. Al mirar atrás, hay una frase que uso como brújula: no confundir la tolerancia con el amor propio. Fue el lema que me ayudó en momentos de debilidad. Y también aprendí a celebrar las pequeñas libertades, contestar a un mensaje sin miedo, poner mi música alta cuando quiero, decir que no en voz alta y sin pedir permiso. Hace poco recibí una invitación a participar en un encuentro donde otras mujeres contaban testimonios similares. Acepté, no con la intención de victimizarme, sino de compartir lo que aprendí, cómo documentar hechos, cómo pedir apoyo y cómo reconstruir la vida día a día. Compartí la libreta con lo que quiero como ejercicio práctico, y varios asistentes dijeron que habían empezado a escribir la suya. Fue un momento en el que me sentí útil sin alardes. Terminar una relación no me hizo automáticamente feliz. Cambiar rutinas, renegociar amistades, reestructurar el día a día. Todo eso fue trabajo. Pero sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mis decisiones eran mías y no un eco de la aprobación ajena. La dignidad no es un gesto heroico, es un conjunto de límites que cocinas a fuego lento. Si hay algo que quisiera dejar claro, sobre todo para quien escucha esto y reconoce algo propio en mi historia, es que el primer paso puede ser pequeño. Hablar con una amiga, documentar un hecho, consultar a un profesional. La ayuda legal y psicológica me dieron herramientas. La compañía de mujeres como Juliana y Livia me dio fuerza, y la decisión de no normalizar lo injustificable fue la que abrió el camino. Recuerdo la noche del golpe como un antes y un después, no por dramatismo, sino por claridad. En ese silencio de marco entendí que no podía seguir compartiendo mi vida con quien elegía el confort del silencio frente a mi defensa. Pero también recuerdo las manos que me sostuvieron, las voces que no me dejaron sola y la posibilidad de volver a imaginar la casa como mi refugio. Me divorcié porque empecé a amarme, sí, pero también porque aprendí a ordenar mi vida para que me perteneciera. Si esta historia te ha llegado, te invito a compartirla. Puede que conozcas a alguien que necesita escuchar algo parecido. Deja un comentario, comparte tu experiencia o, si lo prefieres, apunta recursos que te fueron útiles. En la descripción encontrarás enlaces con líneas de apoyo emocional y organizaciones donde consultar ayuda profesional. No doy recetas universales, solo comparto lo que a mí me ayudó. Documentar, rodearte de apoyo, consultar a una abogada y a un profesional de la salud mental y permitirte reconstruir a tu ritmo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha resonado, compártelo con alguien que pudiera necesitar compañía y suscríbete para más relatos reales que intentan dar voz a quienes deciden no callar.